Don José. Oiga, Fernando, tenemos una situación de crisis. Crisis. Oiga, a nuestra hermosa compañera Katy Dolande, y a través de ella le queremos hacer llegar nuestra felicidad de cumpleaños a Sebastián. ¿Cuántos años cumple Katy? 7. 7 años. 6. 6 años cumple Sebastián, pero tuvo un problema ayer. Por el ascensor se le cayó el Nintendo. Y cuando el papá fue a buscarlo, quedó destrozado. Dice, entonces que necesitan un Nintendo urgentemente y Katy se ha comprometido a entregarle un Nintendo a su hijo, si no, ni vaya. No hay cumpleaños para Sebastián. Si no hay Switch. Sí, no hay Switch. Bueno, esa es la noticia del día de hoy. Algunas cosas importantes. Quiero tocar algunos temitas para ir a un tema central. En primer lugar, quiero reconocerle a los fiscales del Ministerio Público el esfuerzo y a las autoridades que colaboraron en esa investigación, en el esfuerzo de desmontar una red de pornografía infantil. Y fíjese lo peligroso e importante de este hecho judicial y policiaco. La pornografía infantil es parte de las cosas, de los crímenes más infames, como la violación a los niños y niñas. Sí. Quiero expresar que esto debe poner a los padres de familia, a la familia en general, alerta a cómo sus hijos utilizan las redes sociales y el acceso que tengan a esta información. Aquí habían involucrados extranjeros, maestros, miembros, un funcionario del Tribunal Electoral también. Gente que usted menos se imagina, porque en el mundo de la comunicación, por eso gente enajenada, gente loca, que son capaces de hacer cosas como esta. De manera que quiero reconocer al Ministerio Público el esfuerzo que se hizo allí, a las autoridades correspondientes, pero preste la atención. Y esta es una cosa que debemos divulgar con carácter de prioridad. Segundo, quiero decirle que esta tarde en la Asamblea Nacional entrará a discusión la asociación pública privada. Quiero expresarle a los diputados de este país que cuando se trate de esto, la norma tiene que ser consistente con las normas constitucionales. Hay una corriente por allí de gente con intereses muy particulares, con intención de sacar compañías. Legalmente, si una compañía A, B, C, D, Z, E tiene acuerdos de colaboración con el Ministerio Público, es el juez que puede, emitiendo un concepto, determinar si usted es inhabilitado o no. Una vez que el acuerdo se homologa con un juez, es una jurisprudencia penal que se tiene que cumplir. Y está valorada y avalada por la Constitución, por las leyes y por los acuerdos internacionales. De manera que los diputados, si ustedes hacen lo contrario, esa ley va a ser demandada, local e internacionalmente. Entonces, ¿por qué no necesitamos la APP para impulsar la economía? Pero no la APP que le interesa ciertos intereses económicos. Terminamos pagando nosotros 3 beneficios privados, quiero hablarles, costos públicos. Sí, claro. Quiero hablarles del famoso decreto 69, que se publicó desde agosto 6, por ahí, 7, y que ha generado todas clases de pronunciamientos. La primera cosa que le quiero decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un decreto de esa naturaleza, y hay leyes que regulan las actividades profesionales, en jerarquía, ningún decreto sustituye una ley. Punto. Si usted, por ejemplo, los médicos están amparados por una legislación que entrega idoneidad, etcétera, nadie, por experiencia, puede llegar de no haber pasado por la academia, que son los requisitos que están en la ley. Esa es la primera cosa que quiero decir. Si usted es ingeniero, ninguna persona, por más experiencia que quiera, puede firmar un plano. Sí. No puede, por ley. Entonces, los abogados, yo no puedo ser abogado. Yo tengo que tener una idoneidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Entiendo la preocupación, lo que me parece que hemos sobreactuado sobre una decisión. Y pues déjenme explicársela. Yo creo que la experiencia es un factor importante. Y particularmente yo recuerdo en el año 94, con la administración de Ernesto Pérez Valladares, cuando el presidente da inicio al proceso de la carrera administrativa. ¿Qué hizo Ernesto Pérez Valladares en ese momento? Acuérdense que los puestos más bajos
¿Así? Había trabajadores manuales, por ejemplo, Fernando, estimado televidente, que no habían terminado el 6º grado. La administración de Pérez Valladares hizo un movimiento de la preparación y le dio el entrenamiento a los que no tenían grado primaria para que terminaran primaria y a los que no tenían secundaria para que terminaran secundaria, porque era en la base de la carrera administrativa. Esto era importante para el salario. Entonces, de una sociedad titulista, no podíamos entonces condenar a los que no tienen títulos, pero tienen experiencia en este tipo de labores. Entonces se hizo un esfuerzo de preparación académica. Lo que este decreto tiene que ver, y ahí está, creo que el periódico Crítica de hoy, es la que mejor recoge las ambas partes. Creo que lo que se trata en realidad en este decreto es, porque, por ejemplo, vamos a suponer, Fernando, que yo soy, póngase, licenciado en Administración Pública, pero por experiencia he trabajado muchos años en finanzas. Bueno, la administración, o lo que dice el decreto es que por la experiencia mía me da cierto expertise, pero no elimina las legislaciones especiales. No la elimina. No puede. Porque la jerarquía jurisdiccional, el decreto no está por encima de la ley. Lo que sí queda claro es que desde el punto de vista comunicacional, el Estado manejó esto mal. Porque no importa cuál sea su intención, buena o mala o regular, debe estar clara para la opinión pública su intención. Y creo que la intención de este decreto, sin duda alguna, después de hacer una consulta, es equiparar salarios a gente que desde la base, por ejemplo, aquí tengo crítica, porque aquí hay gente que no lee. Por ejemplo, Fernando, hay empleados, el nivel 0101, son las clases ocupacionales que se encuentran en los puestos de apoyo como agentes de seguridad, ascensoristas, ayudantes generales, chofer, mensajeros, telefonistas, jardineros y ayudantes. Entonces, su experiencia vale por encima de su educación, porque normalmente estos puestos están llenos por gente con una formación menor, base, que a veces ni siquiera secundaria. Ni siquiera secundaria. En el nivel 0201 corresponde a los puestos semiespecializados como cajeros, dibujantes, secretarias, recepcionistas, operadores de computadora, chapisteros, albañiles, carpinteros y fontaneros. Y los supervisores de aseo, el 0301, el 0302, el 0402, en fin. Pero creo que el manejo comunicacional. Sí, porque para que la Universidad de Panamá haya puesto el grito en el cielo, para que esta es la nueva tendencia. Todas las universidades privadas lancen un comunicado en conjunto. Claro, algo malo tuvo que haber. Claro, es que porque nos dejamos llevar por la ola. Y esa ola nos lleva a nosotros a decir cosas sin analizarlas. Creo que el Colegio de Abogados actuó con mayor prudencia al decir, prestamos nuestra atención, pero vamos a estudiar esto. Pero cualquier abogado le puede decir a usted que un decreto no puede derogar las leyes especiales porque la jerarquía del decreto es inferior a la de las leyes. Y en la propia Dirección de Carrera Administrativa hizo estas explicaciones. Creo que el gobierno debiera aprender de esta iniciativa de que el problema de comunicación, como yo lo he venido planteando aquí, la comunicación política institucional es mucho más allá que redes sociales. Es tener esta información, está en la receta oficial desde agosto. No es que salió ayer, no, estamos a 9 de septiembre y esto se generó en noviembre, en jueves, viernes, entonces comenzamos la campaña entre los titulistas y los no titulistas. Yo que soy un hombre que he aprendido en la vida cosas y que vengo de familias campesinas, yo no puedo quitarle, por ejemplo, la experiencia del conocimiento que tenía mi abuela, por ejemplo, en psicología infantil. Cuando ella mandaba. Yo la podría poner a dirigir una escuela porque ella sí sabía mandar. No daba una orden 2 veces. Ahí está. ¿Ven? Cosas como esas, no caigamos en el trama de impulsar una segmentación de la sociedad. Creo que debemos actuar con prudencia y con un poco más de sosiego. Y eso me lleva a plantearles rápidamente, porque tenemos aquí la presencia de un abogado que quiera hablarnos, de un diputado. Déjenme darle las primeras pinceladas. Voy a leerle la reacción del periódico La Prensa con respecto a mi intervención del día viernes. Aparece en el tal cual
redacción de la prensa, me imagino que esto viene de la alta dirección, que incluye o al director o al subdirector, que es el responsable. Digo yo, pues, dice así. Oiden Ortega y Yanio Lescure tienen defensores a manos llenas en CD o en sus, comillas, círculo periodístico. Solo hace falta que el Dream Team, en cursivas, se ponga a sus órdenes, entre paréntesis, gratis, por si resultan implicados en alguna investigación. Incluso hubo un comentarista que dijo que pone al fuego en sus manos para el primero, o sea, para Oiden Ortega. Una defensa a ultranza que deja peor parados al binomio Ortega-Lescure. Esta redacción retrata de cuerpo y alma a la prensa. Primero, la intolerancia frente a los argumentos de peso. Dos, se creen fiscales y jueces de nosotros. Ellos ignoran y violan el artículo 20 de la Constitución de la República de Panamá, señores de la prensa, que los obligan a ustedes a reconocer el estado de inocencia de todas las partes. Ustedes en forma permanente violan ese artículo y violan claras disposiciones del Código Procesal Penal. Violan. Bien, está claro eso. Ahora veamos lo que la prensa no le contó a ustedes. Y rápidamente. Yo hice una investigación. Tengo muchas cosas que contarles, voy a contarles algunas. Cuando este caballero en forma irrespetuosa se refiere, este anónimo, porque es un anónimo, pero es responsable del periódico La Prensa. Cuando él sale así, es responsable del periódico La Prensa. Y yo espero que los accionistas del periódico La Prensa tomen acciones sobre estas cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué no les contó el señor Rodríguez? ¿Cómo que es el primer nombre? Rolando. Rolando Rodríguez. Que es probable que, no sé, a lo mejor, y quiero que sepa que al que se refiere que a ultranzas, ese ultranza se llama José Blandón Castillo. Cuando quiera referirse, lo autorizo para que use mi nombre. No le voy a presentar ninguna demanda a nadie. ¿Dónde viene este caso que ellos están utilizando? Este caso se origina por lo siguiente. La señora Emilia Esteves de Vázquez, su esposo muere, y cuando muere su esposo, ella es aconsejada de que pide una revisión de los ingresos que está teniendo de la compañía que tenía su esposo muerto con el hermano del esposo muerto, que también ya murió. Ahí se arranca todo esto. Entonces, en este caso, la señora presenta lo que se conoce judicialmente como una demanda de declaración de cuentas y pone y exige una cautelación por 10 millones y pone una fianza de 4 millones. Así arranca este proceso. La parte B, que son los hijos del difunto ahora Luis Vázquez Paredela, y sus 6 hijos ahora entran en controversia con esto, y señor Rodríguez no le dijo a ustedes que este proceso fue a la sala sexta. ¿A la sala? Sexta del sistema judicial. Y de ahí, el juez de ese proceso encontró que las evidencias, por lo menos su sentencia dijo, que se presentaban en contra de la parte B, no tenían el respaldo suficiente. Y declara en contra de la señora viuda, que había presentado su recurso. Yo no voy a entrar al análisis de la legalidad o de quién tiene la razón en ese caso, porque ese no es mi tema. Y entonces los abogados, que en este caso es Jorge de Federico Lee, y la firma de abogados elevan una apelación al primer tribunal superior, señor Rodríguez, que también falla en contra de la viuda. Y ante eso, la defensa de la señora eleva esto a la Corte Suprema de Justicia, en donde a lo mejor el señor Rodríguez no sepa
que los casos se distribuyen al azar, en forma aleatoria, no se le llega, nadie dice este caso lo quiero yo. Una vez Loaiza le explicó a ustedes en la prensa, porque ustedes le han dicho a Loaiza que es extraño que él reciba todos los casos de alto perfil. No, porque ustedes son así. Y esto llega a la Corte Suprema de Justicia. Usted sabe, señor Rodríguez, cuánto tiempo pasó entre que llegó a la Corte y hubo una decisión. Se lo voy a dejar para mañana para que usted busque cuánto tiempo pasó. Y usted sabe quién era el abogado en ese proceso. No era Lescure, era Francisco Saldaña. Y la resolución final lleva la firma, entre otros, de Euden Ortega, que era el ponente, del señor magistrado, que era juez de garantía, ¿cómo se llama? Mejía. Mejía. Hola. Pero él, no sé por qué razón, el señor Rodríguez, usted no se ha fijado, no ha hablado nunca de Mejía. ¿No se ha fijado de eso? Bueno, este mismo magistrado, él no habla de él, porque no es el fallo de Euden Ortega. Y este está representado, el abogado que defiende a la otra parte está representado, una por Jorge Lee y la señora, y los otros por el señor Saldaña. Hay otros casos, porque esto duró 8 años. Señor Rodríguez, ustedes que leyeron la prensa, ¿han visto algo de esto publicado ahí? Bien. Y fíjense lo que le voy a decir, porque mañana voy a analizar más en esto. Después, misteriosamente, aparece una periodista española llamada Paula Guisado, que escribe en el periódico El Mundo de España, que es un periódico, para los que conocemos España, un periódico de circulación nacional. No es El País, por ejemplo. O el ABC. O el ABC. O el New York Times. ¿No? Esta señora, periodista, es la primera en España que pone y de conocimiento de que se han producido unas grabaciones en las que aparece supuestamente la voz del señor Lescure. Supuestamente digo porque no tengo ninguna constancia jurídica que me diga a mí que lo que está ahí es así. Y ellos comenzaron a decir que era de agentes israelitas, el señor lo dijo. En una de sus crónicas, el señor Rodríguez menciona el conflicto, pero no le explica a ustedes el tiempo. Da la impresión de como que si el abogado Euden Ortega hubiese emitido un fallo de esa sentencia en contradicción contra lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, fue ratificar lo que se había decidido en el juzgado sexto, en el primer tribunal. La Corte Suprema de Justicia ratificó lo que se había dicho. Eso es todo, señor Rodríguez. Eso es todo. Pero ahora viene el drama aquí. Y métela ahora a estas fechas. Paralelo a que estaba ocurriendo estas cosas, en noviembre del 2018, el licenciado Ortega tiene que ver con la ponencia que declara que la Corte Suprema de Justicia no es, ¿cómo se llama? No está acá, la palabra no es acta, no le corresponde, no es competente es la palabra, para juzgar a Ricardo Martinelli. Y usted debe recordar que ante dos instancias que la defensa de Ricardo Martinelli, señor Rodríguez, interpuso en este caso, el magistrado Euden Ortega rechazó 2 de ellas porque no estaban dentro de los procedimientos establecidos, por forma, en 2 ocasiones. Si usted de algo de lo que no puede acusar usted a Euden Ortega es de ser pro-martinelista, porque en 2 ocasiones, por forma, rechazó, y cuando él fue al fondo, que incluso hubo una solicitud del fiscal Díaz, señor Rodríguez, y esto estaba ocurriendo por allá por noviembre, cuando se estaban dando estas supuestas grabaciones que revienta la señora periodista en España y que son reproducidas aquí por el periódico La Prensa, casi instantáneamente. Póngala. Y ahora, el caballero Rodríguez
se manda 6 días consecutivos de doble página sobre supuestas investigaciones. Y fíjese lo que produce. Y aquí vienen las cosas que quiero declararle a ustedes para que la piensen. Él lanza esto en estas investigaciones utilizando grabaciones ilegales. Que ahora vi colgado en la prensa que decía que en España es legal que los investigadores graben. Sí, fíjese lo que dice la norma española, señor Rodríguez, porque usted no hizo la investigación. Alguien le dijo eso a usted. Si fuera por la eso... norma española lo que establece que las empresas españolas de investigación pueden investigar, pueden grabar conversaciones en temas de lo civil, por ejemplo, cuestiones de matrimonio, de divorcio, etc. Pero en temas penales, señor Rodríguez, España es signataria de tratados internacionales. Y para poder España, un juez, un fiscal, hacer una grabación tiene que pedir autorización judicial. Es que si fuera por eso, Vera, Corcuera y casi Felipe González pierden. Bueno, estos dos últimos terminaron presos por eso, en el caso de los GAL. Yo les pregunto, el señor Rodríguez le ha mencionado todo esto. Y esta periodista dice eso y desaparece del mapa. Entonces, toda la elucubración que montaron sobre Aidén Ortega, primero era falsa. Segundo, tenía una intención. Y ahora vienen los temas que yo le quiero hablar. Y quiero advertirle, a llamarle la atención al presidente Cortizo, que veo una corriente política interesada en destruir la institucionalidad y particularmente la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Bueno, sobre eso tengo al expresidente del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela, que viene a tocar ese tema. Fíjese las cosas que veo. El Ministerio Público saca un comunicado y dice, en el comunicado, primero la prensa dice que la señora procuradora va a investigar lo ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. Lo que dijo el Ministerio Público ahora, aclarando con precisión que el Ministerio Público no puede investigar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por lo que establece el artículo 160 de la Constitución, igual que el Ministerio Público no puede investigar a los diputados por lo que establece el 155. ¿El señor Rodríguez sabrá eso? Pero yo me pregunto ahora, ¿cómo la Procuradora General puede investigar, a iniciar un proceso de investigación que saca un periódico como La Prensa, utilizando una grabación ilegal? ¿Cómo puede haber noticias crímenes sobre un acto que es ilegal? Aquí está la sentencia de Ricardo Martinelli. No es forma y contenido. Las pruebas para cualquier proceso judicial tienen que tomarse de forma legal. Pero está por verse. Y cuando yo hablo legal, no es que yo estoy avalando la grabación. Lo que yo no sé si es la grabación. Señor Rodríguez, yo no sé si usted es experto en esto, pero usted va a tener que explicarle a la justicia, primero, si usted pone las manos en el fuego, porque esa grabación es legal. Porque yo sí pongo las manos en el fuego por Aidén Ortega. No por usted, pero por Aidén Ortega y su familia sí. Y este proceso se monta contra Aidén Ortega como parte de una continua campaña contra los jueces. Pero más me llama la atención que el Ministerio Público, que está siendo acosado también por otras vías, caiga en esta trampa nuevamente de la prensa. Porque no veo cómo se puede hacer una investigación sobre una grabación falsa. Ilegal, perdón. Y además dentro de un proceso que ha tenido casi 7 o 9 años de desarrollo. No voy a entrar a calificar el proceso, ni absolutamente nada de eso. Lo que voy a entrar a calificar es por qué la prensa hizo todo esto. Porque también está en discusión en el plano, ¿no es así?, de la llamada mesa de concertación, la mesa de cuestiones judiciales, que se creó a partir del año 2006. ¿Sabe por qué se creó esa mesa? Martín Torrijos la creó. Por la presión que el periódico La Prensa puso, entre otros, porque había que votar los magistrados. Y como una especie de salida política, el presidente Torrijos impulsa esta acción que calma las aguas y entonces sale el representante de la prensa como magistrado. Jerónimo Mejía. Miren a la... Y ahora, precisamente, cuando al presidente Cortizo le toca escoger
los magistrados, sale todo este chanchurro que se ha montado. Y me llama más la atención, porque se trata de la escogencia de los candidatos a jueces de la República. Yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio Público tiene que estar en esa comisión? Es como si yo fuera a jugar béisbol y yo pongo los jueces, yo pongo los árbitros. El Ministerio Público es juzgado, es avalado, o sea, el control de la legalidad del Ministerio Público es la Corte, es el sistema judicial. ¿Por qué entonces participar ellos y por qué el procurador de la administración participa de la escogencia de los jueces que van a juzgar si lo que él hace es legal o ilegal? Yo le pregunto, ¿en qué país del mundo pasa eso? ¿Por qué el periódico La Prensa no habla de esto? Porque estamos en medio, inmersos, de una presión mediática hacia el presidente Cortizo para impulsarlo a que coja lo que quieren, ellos. Y segundo, una expresión mediática para presionar investigaciones ilegales. Porque fíjese usted, señor Rodríguez, ¿qué parece si yo me aparezco un día con una grabación de alguien que lo puso usted de lo que sea y yo la presento aquí, pues, y ya viene el Ministerio Público y le hace un expediente? No, eso es ilegal. No se preocupe que el Ministerio Público no va a buscar ilegal. Nada de lo que sale. El sistema judicial no funciona así. Aquí está de Ricardo Martinelli, que expresa, léaselo, estudie. Yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿el señor subdirector del periódico La Prensa les explicó eso a ustedes? ¿El señor le ha explicado a ustedes cómo obtuvo esa grabación? ¿Le ha explicado si él convalidó con algún perito que esa grabación es así o fue alterada? Acuérdense lo que pasó con las grabaciones de Martínez, el CD, la cadena de custodia fue violada. Y de hecho, aquí lo habíamos dicho, no tiene ningún valor la prueba. Entonces hay una campaña dirigida contra jueces y contra diputados y están tratando de acorralar al presidente Cortizo. Por eso me llamó la atención la araraca que formaron con esta resolución 69, porque estamos frente a alguien, poderes que ante la ansiedad de las demandas que tienen, necesitan representación en la Corte. Yo no necesito ninguna representación en la Corte, para nada. Pero sí, y voy a terminar aquí porque tenemos otros invitados. Hay por las que usted puede poner las manos, señor Rodríguez. Y él no es uno de ellos. Pero por usted yo no lo pondría. Yo lo que quiero es que usted le explique al país, en unas nuevas crónicas, cómo se obtuvo esas grabaciones, porque yo sí sé cómo se obtuvieron. Sé quién, cuál es la firma de detectives que grabó esto. Porque fíjese, en el caso de Tacla Durán, mire mi punto de vista, señor Rodríguez, nosotros no podemos traer a Tacla Durán aquí porque no da la gana, porque a mí me da la gana que venga a declarar. No. Nosotros necesitamos una cooperación judicial del gobierno español para que oficialmente y formalmente la información llegue verificada jurídicamente. Hay otros compañeros que difieren de esto, pero esta es la forma legal de hacerlo. Entonces, lo que estamos propiciando, o está usted propiciando, es crear la situación muy parecida al 2006 para entonces transar. Para nadie es un secreto la cantidad de demandas que tiene la prensa precisamente por estos graves errores. Ustedes no pueden, por constitución, por tratados internacionales, por leyes, estar tirando innuendos, ni estar presumiendo de que ustedes son jueces y ustedes son fiscales. No. Ustedes son un periódico que lo que deben divulgar, en todo caso, es una información balanceada. El licenciado Ortega categóricamente le ha dicho a ustedes que están falseando. Bien, te lo dejo ahí porque mañana tengo más información de este caso. ¿Cómo se hizo esa grabación? ¿Quién está detrás de eso? Olvídese del caso judicial. Ese es un caso que siempre... ¿Usted sabe cuántos pleitos de familia, de herencias hay en este país todos los días? Bien.
Ahí le cuento.